Y en San Luis Potosí, el fin de semana, 11 niños y niñas que pertenecen a un equipo de fútbol, estaba ahí la hija del entrenador, fueron secuestrados. Los llevaron a una casa de seguridad. Después los liberaron. La población exige más seguridad. Y vamos con nuestra compañera Rocío López hasta San Luis Potosí con más información de lo que ha sucedido en este caso. Rocío, muy buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches. Sí, la Fiscalía General del Estado confirmó desde el fin de semana esta privación ilegal de la libertad y, como tú lo mencionas, no se descarta que se trate de un secuestro que no se consumó finalmente, porque, bueno, hay que recordar que para que se configure el delito de secuestro debe haber una petición monetaria como rescate de las víctimas y en este caso, según la Fiscalía, no se consumó porque los captores de estos niños, un convoy que los interceptó a la altura del municipio de Salinas, en territorio de San Luis Potosí, cuando se dirigían a Zacatecas, al ver que había mucha movilización, decidieron ponerlos en libertad, luego de que habían sido llevados a una casa de seguridad que se ubica en los límites con el estado de Zacatecas. Según las autoridades, bueno, se trataría pues de una primera instancia, una privación ilegal de la libertad que tuvo como otro móvil el robo de la unidad que había sido rentada para trasladarse a un torneo en el estado de Zacatecas, un torneo de fútbol. Ese vehículo no ha sido localizado. Los menores y las otras personas que viajaban con ellos, 4 adultos y una niña, hija del entrenador, pues a ellos fueron despojados de sus mochilas, de dinero, de sus teléfonos celulares y después fueron liberados y resguardados por la autoridad. Si te parece, escuchamos a Manuela García Cázares, es la fiscal general del estado en San Luis Potosí. De acuerdo a los hechos, ellos refieren las personas que afortunadamente fueron puestas en libertad después de haber sido privadas de la misma. Ellos se dirigían hacia el estado de Zacatecas a participar a un torneo de fútbol cuando en el camino adelante de Salinas, un convoy de varios sujetos los privaron de la libertad, despojaron al chofer de la camioneta, los llevaron hasta una casa, pero luego cuando escucharon las personas que los tenían privados de la libertad, mucha movilización y decidieron soltarlo. Lo único que no se recuperó fue la camioneta en la que viajaban, la cual había sido alquilada para llevarlos hasta Zacatecas. El lugar a donde al parecer los tenían privados ya pertenece, que son los límites de Zacatecas con San Luis Potosí. Estamos en coordinación con el fiscal de Zacatecas, quien nos ha prestado toda la ayuda para establecer exactamente el lugar donde fueron privados de la libertad. Rocío, y bueno, están sanos y salvos los niños, los pequeños. Han circulado versiones en donde indican que incluso estaban con trajes, con equipo tipo militar, las personas que los detuvieron, el convoy, con gente armada y que los habían también amenazado con armas, en fin, no sé qué información se haya corroborado también por parte de las autoridades, que bueno, hay que decirlo, pues es esa la versión de las autoridades de San Luis Potosí, pero por otro lado están como estos testimonios de la gente que sin duda tiene miedo de hablar al tratarse de personas así con esas características, en un lugar además en donde la violencia ha permeado de manera importante. Elisa, bueno, lo que confirmó la autoridad es que fue un convoy de sujetos armados. No especificó si portaban vestimentas tipo militar. Hemos tenido ya algunos otros antecedentes en donde efectivamente algunos de los delincuentes inclusive pues utilizan patrullas con logotipos de las fuerzas federales, con los rótulos de las fuerzas federales y estatales, pero en este caso esa versión no fue confirmada por la autoridad. Y tampoco, bueno, confirmaron que no habían pedido rescate ni nada al respecto, ¿verdad? Eso indican las autoridades de San Luis Potosí. No descartan que sí se tratara de un intento de secuestro, porque sí fueron privados ilegalmente de la libertad. Si en primera instancia únicamente hubiera sido el objetivo despojarlos
tanto del vehículo como de sus pertenencias, pues evidentemente no las habré llevado a una casa de seguridad. Exacto. Se le preguntó a la fiscal si hubo algunas llamadas para solicitar rescate y afirmó que, derivado del fuerte operativo que se desplegó, se supone o se presupone que pues los liberaron sin antes pedir un rescate, pero no se descarta que dentro de las líneas de investigación se siga el posible secuestro, porque hay que recordar que aunque fue en una carretera distinta, como hace un par de años que hubo un secuestro masivo de migrantes en la carretera federal 57 a la altura de Matehuala, sí. En este caso fue en la carretera federal 49 rumbo a Zacatecas. No se descarta que pudiera tratarse de este modus operandi de la delincuencia, que buscan el secuestro masivo de personas para después pedir un rescate. Sí, y con niños ahí a bordo, ya sin el mayor miramiento, ¿no? Es parte de lo que está viviendo también en las carreteras del país. Rocío, muchísimas gracias por la información. Gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches.